Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aquí para un diálogo urgente, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Gracias por acompañarnos este viernes. Gracias por la invitación. Doctor, en esta última semana o 2 semanas hemos sentido a Waldo Ariel Suero un poco ya más tranquilo. ¿Cómo van las conversaciones con el Colegio Médico Dominicano al respecto de toda la negociación alrededor del Pacto de Salud? Muy bien, yo creo que en un momento recién pasado, pues, el propio presidente del Colegio Médico levantó todo ese programa de paros regionales. Entendíamos que era una buena señal para sentarnos a dialogar de nuevo en un ambiente sosegado, tranquilo, poniendo de por medio lo más importante, que es trabajar para que el sistema de salud en la República Dominicana esté fortalecido y digamos que esté a la altura de la necesidad del pueblo dominicano. Entonces, en ese sentido, pues nos hemos venido reuniendo. Precisamente antes de ayer nos dispensaron el Colegio Médico, encabezado por su presidente, una visita al Servicio Nacional de Salud, una conversación de alrededor de unas 3 horas, pasando revista a toda la problemática del sector salud, y creo que están dadas las condiciones para que en el menor tiempo posible podamos arribar a un acuerdo. ¿Y cómo podemos resumir estos últimos meses ya de negociación? Vimos que parte de estos gremios que agrupa el Colegio Médico Dominicano, pues se le fue, vamos a decir, que buscando la vuelta, que las cosas se fueron encaminando. ¿Qué falta ya? ¿Qué podríamos decir que falta para completar esta negociación y este pacto para que todo fluya? Bueno, la verdad es que nosotros queríamos firmar con todos los gremios juntos. Sin embargo, por situaciones propias del Colegio Médico, de una u otra manera se dificultó con ellos. Nosotros teníamos una presión por parte de los otros gremios que sí querían firmar y que estaban de acuerdo con la propuesta del gobierno. Bueno, en ese sentido llevamos a cabo la firma con ellos para ponernos, digamos, en condiciones más de cerca con el colegio. En un momento determinado el tema del horario fue, digamos, un punto de disputa, de discordia. Al final arribamos a un acuerdo en el sentido de que nosotros entendíamos que cada hospital debe organizar su jornada laboral de acuerdo a sus necesidades y a la demanda de salud por parte de la población. Es decir, que son 2 elementos fundamentales. También pasamos Perdón, revista. ahí no queda claro la cantidad de horas. Lo que pasa No es se que estableció el mínimo. hay que entender que dependiendo las diversas especialidades que hay dentro de la carrera de medicina, dentro del ejercicio médico, por ejemplo, el médico hace consulta, hace visita al paciente ingresado, hace procedimientos diagnósticos, hace procedimientos quirúrgicos, hace guardias presenciales, hace guardias no presenciales, hace actividades docentes y académicas. Dentro de ese amplio, digamos, menú de opciones, pues el médico sin lugar a dudas puede cumplir. Ahora, está en la dirección del hospital el que se puedan cumplir eso y le dé seguimiento, monitoree el cumplimiento de los médicos. Por otro lado, el propio presidente del Colegio Médico, doctor Waldo Ariel Suero, se comprometió y dijo que el médico tiene que cumplir su jornada laboral y que nunca estaría de acuerdo en que el médico no cumpla. De modo que ahí se dieron las condiciones para que salváramos ese punto. Pero dentro de ese mismo punto y ese tema, el doctor siempre ha tenido las mismas responsabilidades. Y el mismo gobierno había dicho de que con esas responsabilidades lo que estaban cumpliendo era 1 hora y 40 minutos. Waldo Ariel siempre sostuvo de que ellos estaban cumpliendo con 4 horas, pero realmente la ley, si uno la lee bien, lo que estipula es aproximadamente 6. Entonces, ¿el gobierno cedió ante lo que estaba pidiendo el colegio en ese sentido? No, lo que pasa es que... Porque no hay nada nuevo. No, claro que hay algo nuevo. Lo nuevo es la voluntad política de hacer cumplir la jornada laboral, por un lado. Porque de una u otra manera el tema no es buscar culpable, porque yo puedo decirle a usted que ha habido en los últimos años, quizá décadas, una inobservancia, una indiferencia por parte de las autoridades en hacer cumplir la jornada laboral, y eso trajo como consecuencia la generación de una cultura del incumplimiento. Hay una parte de los médicos que cumplen incluso más de lo necesario. Son gente que tiene vocación de servicio,
sensibilidad social, digamos que llevan en hombro el hospital y son los que mantienen el hospital operando. Hay otra parte que no cumple. Bueno, se hizo una cultura en ese sentido porque de una u otra manera, sobre todo desde el punto de vista de la dirección de las instituciones públicas, pues no se miraba para allá. Había, yo le llamo indiferencia, inobservancia, complacencia, en fin, una serie de cuestiones. Llegó el tiempo de ponerle punto a eso, es decir, no es posible que la gente vaya a buscar un servicio y que no tengamos, digamos, el mismo porque no está el médico. Es decir, que en ese sentido las autoridades han tenido culpa del asunto. Doctor, completando el resumen de la respuesta anterior a mi pregunta, además de esto del horario, ¿cuáles son las otras cosas que se están completando? Bueno, está el parte, lo que es la conformación de la red única pública, que esto implica que los hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social pasarán al Servicio Nacional de Salud bajo una propia gestión. Esto tiene una ventaja porque va a ampliar la cobertura de servicio a la población. Actualmente los hospitales del Seguro Social pues solamente atienden a sus afiliados y afiliados que de una u otra manera de administradores de riesgo de salud privada, pues ellos hayan contratado. Pero la población no afiliada, que es alrededor de un 30%, no podía ir a esos hospitales. De modo que desde que pasen, eso ampliará. Eso permitirá también la reorganización de la estructura asistencial en la República Dominicana. Por ejemplo, la tasa de ocupación de los hospitales del Seguro Social, excluyendo al Salvador Begotier, pues está entre el 25 y el 26%. Está subutilizada. Por otro lado, el Seguro Social tiene un subsidio de parte del Estado de alrededor de 2.900 millones de pesos, más unos 600, 700 millones que le dispensa la tesorería de la Seguridad Social, pues estamos hablando de 3.600 millones de pesos para dar cobertura alrededor de poco más de 60.000. Eso implica que el costo de la atención de un afiliado de la Seguridad Social le sale al país actualmente por 3 veces lo que sale el del régimen contributivo. De modo que ahí va a haber mucho mayor equidad. Otro componente es el tema de la propuesta que el gobierno le ha hecho en términos de aumento salarial. El gobierno le ha hecho al Colegio Médico una propuesta de un incremento de un 25% de manera general, pero tiene otros componentes que yo le llamo los que el médico tiene que ganarse, que son incentivos. Incentivo por el buen desempeño. Exacto. Eso implica cumplimiento de horario, satisfacción del usuario, etcétera. Tiene un 15%. Pero también, al igual que otras profesiones, pero más en el médico, hay que mantener los conocimientos actualizados. Si el médico demuestra que está actualizando su conocimiento, participando en eventos docentes, en actividades científicas, en congresos, simposios, en fin, que se ha mantenido activo en todo lo que respecta a la mejoría del acervo de conocimiento, tiene un 15% adicional. ¿Y se le darán facilidades para eso? Porque esos son congresos bastante costosos. Claro. Por otro lado, si es un médico del primer nivel de atención, tiene un 10% adicional. Si está en área lejana, fronteriza, un 20%. Es decir, que hay médicos que pudieran cumplir con todos esos criterios y su aumento podría ser hasta de un 85%. De modo que con eso, pues, entiendo que es una oferta que nunca antes se había hecho. Es decir, en negociaciones anteriores, simple y llanamente se discutía un aumento salarial. Ahora el aumento salarial está íntimamente articulado con la mejoría de la calidad de la atención. Ahora, doctor, aquí somos todos de diferentes provincias. Dos de nosotros de zonas un poquito más remotas, como somos Valverde y Montecristi. En el caso de Montecristi, se han visto diferentes noticias de doctores, de una cantidad muy reducida de doctores en un hospital que hay allá. ¿Se está haciendo algún tipo de levantamiento en estas zonas más empobrecidas para fortalecer primero digamos que la nómina, la cantidad de doctores que hay y el servicio que se está brindando en esas zonas? Desde luego. Fíjense, una de las actividades ya que estamos en el terreno realizando es viendo la dotación de recursos humanos y las necesidades. Y sobre todo porque con el decreto que pensiona alrededor de 1.776 médicos, pues tenemos que intensificar ese levantamiento para ver cómo se afectan los servicios, porque médicos han sido pensionados. En el caso de Mao, uno de los problemas es que el hospital Luis L. Bogar está en vía de reconstrucción
y eso se ha dilatado un poco y eso altera toda la dinámica, tanto para las personas que trabajan en el hospital como para los pacientes. De modo que nosotros, junto con la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Ingeniero de Obras del Estado, hemos priorizado una serie de hospitales, sobre todo alrededor de 18 hospitales, donde está el Luis L. Bogal de Mao, está el Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, está el Cabral Ibáez de Santiago, está el Ricardo Limaldo de Puerto Plata, están las dos maternidades de aquí, el Moscoso Puello, el Hospital Pina de San Cristóbal, el Antonio Musa de San Pedro de Macorís, el Hospital del Ceibo, en fin. ¿Hicieron una repartición regional? Sí, porque nosotros decidimos que el hospital que tiene más de un 70% de avance, pues tenemos que concluirlo. Concentrar los recursos económicos ahí para concluir eso y posteriormente terminar los otros. Doctor, vamos a conectar con nuestro compañero Luis Miñoso, que desde la mesa de comentarios tiene una pregunta para usted. Adelante, Luis. La bienvenida al doctor Nelson Rodríguez. Gracias por la distinción de estar con nosotros en este diálogo urgente. Doctor, uno de los grandes problemas que se quejan los pacientes es el tiempo que dedican los médicos a las consultas y demás. ¿Qué van a hacer con esos médicos que están nombrados en el Seguro Social, en Salud Pública, tienen su consulta privada y muchas veces hasta en las Fuerzas Armadas? ¿Ha estado esto dentro de las negociaciones con el Colegio Médico? ¿Qué plan tiene el gobierno para la duplicidad de funciones de muchos médicos? Bueno, en el caso de los médicos que trabajan tanto en el Instituto Dominicano de Seguro Social como en el Servicio Nacional de Salud, pues podrán laborar en un solo hospital y se les sumará los dos salarios, de modo que tendrán una jornada de 8 horas diarias esos médicos. Eso dará lugar a que el médico en la institución que esté pueda dedicarle el tiempo necesario para atender debidamente a los pacientes, que lo escuche. Es decir, hay unos componentes que son esenciales para hacer un buen diagnóstico, que es la historia clínica. Eso implica dedicarle tiempo a escuchar al paciente cuáles son sus dolencias. Digamos que de una u otra manera un poco se ha perdido eso. Lo segundo es hacer un buen examen físico al paciente. Y lo tercero, auxiliarse de los medios, así se llama, auxiliares diagnósticos. Con eso podrá tener los elementos más importantes para llegar a un diagnóstico preciso y como consecuencia poder darle tratamiento adecuado. Creo que hay que normar, aunque cada paciente es individual. Un paciente puede tomarle a un médico 5 minutos para tener una aproximación al diagnóstico, pero hay otro paciente que puede tomarle horas, de modo que eso varía mucho de un paciente a otro. Por eso necesitamos que el médico esté en un tiempo más prolongado, pero también entendemos que el médico debe recibir la remuneración que esa jornada laboral merece. De modo que en eso estamos unificando. Por otro lado, pues, nosotros sabemos del pluriempleo del médico producto del bajo salario, porque tampoco nos vamos a engañar a decir de que el médico tiene un salario wow. No. El médico tiene un salario bajo. Y eso implica que en la medida de las posibilidades, pues, habrá de incrementarse la inversión en el sector salud para que el médico tenga un salario adecuado. Ahora, eso no es óbice para el incumplimiento, porque a nadie se le obliga a aceptar un trabajo que de por sí se saben cuáles son las condiciones y cuál es el salario adecuado, de modo que interviene una responsabilidad. Por un lado, el que acepta el trabajo y por otro lado va la autoridad darle supervisión y cumplimiento. Si nosotros hacemos eso, y lo vamos a hacer, pues el médico o los hospitales tendrán médico tiempo suficiente para dar respuesta a la demanda de la población. Doctor, toca hacer esta pregunta. Nosotros hemos tenido aquí al superintendente de salud, nosotros sabemos que existe el Ministerio de Salud Pública, que existe el DIDA, que existe el Instituto, el CNCS, y entonces nos mareamos con tantas instituciones de salud. Vamos a explicar un poco, poner en contexto la figura del director del Servicio Nacional de Salud, cómo esto cambia el organigrama de todo lo que compone el sistema de salud en República Dominicana, hacia dónde vamos. Siempre vamos a tener todas estas instituciones para regir el sistema de salud. Vamos a explicarle a la gente llana qué es esto del Servicio Nacional de Salud, cuál es la diferencia con el Ministerio de Salud. Muy bien. Esto forma parte de todo el proceso de reforma dentro del sector salud.
anteriormente el Ministerio de Salud era una especie de book morning, que pichaba, bateaba, quechaba y fildeaba. Es decir, lo hacía todo. Era el ente rector, regulador, controlador, dirigía los programas prioritarios de salud, ofertaba servicios de salud, aseguraba, financiaba todo. Eso hacía que el ministerio no tuviera la capacidad de ejercer su función rectora, que para el sistema de salud público, privado, militar, ONG, todo. El Ministerio de Salud, digamos que se diluía en el día a día de los hospitales. Ahora, con esta separación, ya la parte de proveer servicios de salud de parte del ministerio no es del ministerio, sino que es del Servicio Nacional de Salud. Es decir, nosotros desde el Servicio Nacional de Salud pues gestionamos todas las redes asistenciales del país, desde la unidad de atención primaria hasta el hospital más complejo público del país. Estamos centrados en eso, en la atención individual de las personas que demandan servicios porque han perdido su salud. Eso pues digamos que acerca más la solución de los problemas, porque en sí el Servicio Nacional de Salud tiene como función principal ser una institución de alto nivel técnico para acompañar a las diferentes regionales, que son 9, a los servicios regionales de salud, en el desarrollo de sus capacidades de gestión de recursos humanos, de gestión administrativa y financiero, de gestión de la calidad de la atención, en fin. Esa es la función de nosotras, porque lo que se pretende en el futuro es que cuando esos servicios regionales de salud alcancen la madurez desde el punto de vista de la gestión, y esto implica tener profesionalización de la gestión hospitalaria. Los hospitales tienen muchas dificultades. Es verdad que la subvención no es lo necesario, pero una de las debilidades es que nosotros no tenemos profesionalizado eso. Usualmente el director de un hospital es un médico que se nombra por las vías que conocemos. Actualmente el cambio es que el médico director de un hospital va a ser nombrado por concurso y que no necesariamente podrá ser un médico. Lo ideal es que sea un médico que haya estudiado gestión hospitalaria. Claro. ¿Ves? Ese es lo ideal. Ahora, un director de hospital perfectamente puede ser un administrador de empresa, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un economista que tenga estudio en gestión de salud. Al final de esta reestructuración, entonces, realmente deberían quedar el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, y lo demás encasillar dentro de esos dos áreas. Entonces, esas son las funciones del Servicio Nacional de Salud. Ahora, hay otro componente porque entra el tema de la seguridad social. Entonces, pues, la seguridad social, digamos que es un paso de avance muy importante, a pesar de sus debilidades, pues esto implica un mecanismo realmente de distribución de los recursos y de la renta. Sí. Es decir, el que la gente pueda tener asegurado su atención en salud, pueda tener asegurada un régimen de pensión cuando termina su edad productiva, digamos que es lo ideal. Tiene muchas debilidades y hay que hacer cambios. Entonces ahí hay una serie de instituciones. Por ejemplo, está el Consejo de la Seguridad Social. Es el ente rector de todo el complejo de la seguridad social. Ahí tienen varios, digamos, entes que son los brazos operativos del Consejo. Por un lado, usted tiene la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. ¿Cuál es la función de la CISARRIL? Es el ente rector que tiene que ver con los términos contractuales entre la administradora de riesgo de salud y los proveedores de salud. Es decir, que es un rol sumamente importante, sí. Y ahí entran todas las discusiones del cumplimiento por parte de las ARS, de que la gente que está afiliada tenga una cartera de servicio y se cumpla la cartera de servicio, que los proveedores reciban su pago a tiempo, que den una atención con calidad y calidez a la gente. Es decir, que hay una maraña de actividades muy importantes que tiene que hacer la CISARRIL. Por otro lado, usted tiene la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Es el ente que tiene que estar monitoreando el que a la gente se le den los servicios de calidad, el que cuando una gente se queja porque tenga dónde ir, porque tiene dónde quejarse. ¿Y cuál es la diferencia entre entonces la CISARRIL y la DIDA? ¿Cuál es la? Porque la DIDA informa y defiende al afiliado. La CISARRIL es el ente que regula los términos contractuales entre la aseguradora, que son las administradoras de riesgo de salud, y los proveedores. Que no pueden defender al mismo tiempo a sus afiliados. Para nada. No, tiene que ver con que le den servicio. Perfecto. Es decir, y ahí entra también
el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el que habilita, es el que dice, tal establecimiento cumple con los estándares de calidad para ofertar X servicio. Si no está habilitado, entonces no puede ser contratado por las administradoras de riesgo de salud. Bueno, doctor, yo pienso que una exposición excelente del sistema. Muchas gracias, nos ha edificado a todos. Vamos a conectar ahora con Víctor Almonte, que también tiene una pregunta desde la mesa de los comentarios. Adelante, Víctor. Muchas gracias, doctor. Qué bueno tenerlo con nosotros. Regresando a la estructura del Servicio Nacional de Salud y todo el trabajo de prevención que forma parte de esa transformación, de cómo el médico no se sienta solamente a esperar que llegue el paciente, sino cómo a través de los promotores de las unidades de atención primaria puede hacerse un trabajo de prevención. Escuchamos muy común de que las UNAPs o no están trabajando o estos promotores no están haciendo las visitas domiciliarias de trabajo de prevención. ¿En qué condiciones está ese trabajo de prevención de las UNAPs? Y al mismo tiempo consultarles sobre la cadena de suministro, porque otra de las grandes debilidades que vemos en las UNAPs es que los medicamentos no están llegando. Siempre escuchamos, por ejemplo, pacientes de VIH que el tema de los antirretrovirales no están siendo suficientes o que no hay condones en el país. ¿Cómo está esa situación? Muy bien. Bueno, el tema de... Eso implica todo el sistema y el modelo de atención que está fundamentado en la estrategia de atención primaria, que tiene como puerta de entrada al sistema de salud el primer nivel de atención, que es donde están la UNAP. En la UNAP es el único sitio donde es indiferenciado la actividad de salud colectiva y la actividad individual, porque como usted muy bien decía, no solamente el equipo que está en esa unidad de atención primaria debe esperar que llegue el paciente enfermo, sino que tiene que hacer un levantamiento diagnóstico de la situación de salud de su población. Una UNAP tiene un territorio y tiene una población adscrita a esa UNAP. Esa UNAP tiene que hacer ese levantamiento y en base a el perfil epidemiológico, pues, establecer una serie de acciones. Tiene que trabajar con las diferentes instituciones, es decir, que hay un trabajo interinstitucional muy importante, y entra lo que se llama el manejo de riesgo. Es decir, el tema de saneamiento básico, que tiene que hacerlo con los ayuntamientos. El tema de que la población tenga suministro de agua potable de manera permanente e intradomiciliaria. Tiene que negociar con los INAPA o las CORA, a quien le competa eso. El tema de medioambiental, es decir, que hay un trabajo muy importante. Por otro lado está el tema de la promoción de la salud, que no es más que el individuo, la familia y la comunidad tenga conocimientos básicos de salud para que se convierta en un ente autogestor de su propio estado de salud, adoptando estilo de vida saludable. Entonces tiene que dar charla en la comunidad a través de los clubes, de las asociaciones comunitarias. Todo eso tiene que hacerlo. Tiene que registrar todas las personas que tienen enfermedades crónicas, los hipertensos, los diabéticos, los problemas renales crónicos, pulmonares crónicos, en fin. ¿Para qué? Para que a esas personas cambiemos el tema de la demanda espontánea de atención, sino que hayan también consulta programada de control de esos pacientes, porque ya eso viene a ser una especie de prevención secundaria. Si yo detecto a tiempo que una persona es hipertensa, entonces nosotros tenemos que mantener controlada esa presión con sus medicamentos, con la dieta, con el ejercicio. Entonces se programan consultas. Si esa persona no asiste a esa consulta, el médico, la enfermera, tiene que comunicarse con esa persona para averiguar por qué no asistió a esa consulta. De modo que nosotros evitemos un infarto, un derrame cerebral, como le llama la gente, un accidente cerebrovascular, en fin, una insuficiencia renal crónica, producto de la hipertensión. Eso le va a salir mucho más barato, porque es más barato, claro, como dicen nuestros abuelos, nuestros padres, más vale prevenir que remediar. Bueno, doctor, le agradecemos infinitamente esta información. A muchos nos han edificado sobre lo que realmente es la función del Servicio Nacional de Salud en comparación con el Ministerio de Salud Pública.
esperamos que los trabajos de remodelación, que ya nosotros aquí lo criticamos por el hecho de que se hayan realizado todos simultáneamente, pero que ojalá que ahora, un buen trabajito. que ahora con la nueva programación se pueda Yo digo realmente... que la intención fue muy buena. Sí, pero hay que conocer las pero los limitantes. resultados no fueron tan buenos. Ahí se aplica, como dicen, que la operación fue un éxito, pero murió el paciente. murió el paciente. Bueno, en su momento nosotros decíamos, y usamos esa palabra, porque estaban muy entusiasmados por ese deseo de intervenir en esos hospitales que de por sí, daban muestras de algún deterioro. Y decíamos, podríamos morir de éxito. Hay un tema y es precisamente el compromiso de los gestores. Dicen, ¿por qué un hospital constantemente lo están reparando? Bueno, hay una deficiencia en lo que respecta a la gestión en el nivel local, en el mismo hospital. Porque si usted un carro, hay que darle mantenimiento. tiene un carro y le da un choquecito y usted no lo arregla, y después cuando usted viene a ver, usted tiene, como decimos, un cacarón. Entonces, tenemos que tener gestores que estén preocupados de todo lo que está aconteciendo en su establecimiento. Agradecemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Excelente exposición, muchas gracias por todas las informaciones. Le deseamos éxito. Yo pienso que toda la República Dominicana necesita y clama por un mejor sistema de salud. Así será, porque por primera vez yo siento que existe una voluntad política de cambiar este sistema de salud. Bueno, muchas Que así gracias sea. a ustedes. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores, no se despeguen de ahí. Necesitan escuchar nuestra proyección del día y del fin de semana. Ya volvemos.